Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más al canal y en este video vengo con un nuevo dashboard de presupuesto mensual bastante sencillo que lo vamos a ejecutar con tres botones desarrollado con ChatGPT y Excel. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se va a construir nuestro dashboard de presupuesto mensual completamente automatizado. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la plantilla. Tenemos un registro desde el mes de enero hasta diciembre para registrar nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestros ahorros mediante una hoja de registro muy simple, fácil y sencilla de utilizar. Después vamos a crear las tablas dinámicas y por último los gráficos para integrarlos a nuestro dashboard. Todo eso lo vamos a hacer con tan solo tres botones, que sería crear los registros, crear las tablas dinámicas y crear el dashboard, y el resultado final sería este. Entonces, como podemos ver, si yo le doy por ejemplo en diciembre, me selecciona todo lo de diciembre, noviembre, puedo ver mis gastos, puedo ver mis ahorros y acá tengo unos KPIs que son muy puntuales para señalar lo que es el ingreso, el gasto y el ahorro. Por ejemplo, de noviembre y diciembre, aquí me está mostrando el total. Aquí podemos ver los ahorros durante los 2 meses, podemos ver un gráfico de categorías por porcentaje de ingresos y de gastos. Aquí tenemos por ejemplo el alquiler, que representa un 25% de nuestros gastos, y los ingresos, el 68.9% representan ingresos de nómina, y así sucesivamente con los otros meses. Voy a seleccionar entonces todos los meses para que ustedes vean cómo cambia el gráfico. Voy a borrar el filtro y listo. Esto es lo que vamos a crear con ChatGPT y con Excel. Y recuerden, lo más importante, esta plantilla se la voy a dejar completamente gratis abajo en la descripción. Les dejo el link de descarga para que ustedes la puedan utilizar. Así que sin más nada que decir, vamos a construir rápidamente esta plantilla con los tres botones. Voy a cerrar aquí y tengo mi hoja en blanco completamente como la ven, solamente con los registros. Los registros son algo básico, sería la fecha, el tipo, si es un ingreso o es un gasto, una categoría, por ejemplo alquiler o nómina, y por último el monto. Aquí en neto es automático con una fórmula para yo poder identificar cuando es un gasto, o sea, cuando va a restar. Así que vámonos inmediatamente con el prompt número 1. Se los voy a dejar abajo en la descripción todos los prompts para que ustedes lo puedan utilizar y personalizar. Después me voy a ChatGPT, voy a pegar el prompt y le voy a dar en Enter. Entonces ChatGPT lo que va a hacer es crear nuestro código en Visual Basic que luego lo vamos a llevar al entorno de desarrollo de Excel de Visual Basic. Así que mientras que ChatGPT crea el código, voy a ir a Visual Basic en Excel. Voy a la pestaña de programador, que por cierto no está porque acabo de instalar este Excel. Déjenme activarla en personalizar sin traducciones, programador, aquí está. Listo, voy a aceptar. Ahora sí, nos vamos a programador, Visual Basic, muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer es crear el primer módulo. Voy a crear el primer módulo, módulo 1, muy bien. Y me voy a traer el código que ChatGPT creó. Déjenme ver, por acá está. Ok, listo. Simplemente voy al entorno de Visual Basic, voy a pegar, cierro y voy a crear entonces una hoja y le voy a poner botones, por ejemplo. Y voy aquí nuevamente a programador, voy a insertar un módulo y un botón. Configurar presupuesto. Aquí está, configurar presupuesto. Voy a cambiarle el nombre, configurar presupuesto. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer botón, fácil, rápido y sencillo. Voy a darle en entrar. Vamos a detectar ese error rápidamente y vamos a decirle a ChatGPT que lo corrija. Listo, aquí ya ha corregido el código y vamos a reemplazarlo simplemente por ese que nos ha dado y le voy a dar en ejecutar y me dice que listo, el registro de resumen se ha creado correctamente. Muy bien. Ahora vámonos con el prompt número 2. Déjenme ver acá rápidamente. Voy a crear el prompt número 2. Aquí está. Recuerden, se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes lo puedan utilizar, lo puedan personalizar a sus necesidades. Voy entonces con el prompt número 2 rápidamente a ChatGPT y listo. Voy a darle en enviar y vamos a esperar. Yo voy a ir creando entonces el módulo número 2. Nuevamente voy a programador, Visual Basic. Voy a crear mi módulo número 2. Vamos a esperar que ChatGPT genere el código. Aquí está rápidamente creando el código. Ya va a terminar en unos segundos.
Muy bien, ya he terminado de crear el código de las tablas dinámicas. Este es el código quizás más importante. Voy a llevarlo a mi módulo número 2. Le doy en pegar, cerrar y voy a la hoja de botones, a programador. Me voy a crear un nuevo botón aquí rápidamente y voy a agregar crear tablas dinámicas del presupuesto. Voy a darle en aceptar. Voy a cambiarle el nombre, crear tablas dinámicas. Y lo vamos a ejecutar, vamos a ver qué tal. Y me ha generado un error, vamos a depurarlo. Y me lanza este error, déjenme ver, voy a detectarlo rápidamente. Darle a ChatGPT. No sé por qué, bueno, ChatGPT es bueno en programación. Así que me ha generado un error en los dos prompts, pero rápidamente lo resuelve inmediatamente. Así que vamos a esperar. Y bueno, después de 2 intentos ya me ha dado el código correcto. Simplemente lo reemplacé y lo pegué en el módulo número 2 para crear nuestras tablas dinámicas. Ahora vamos a ejecutarlo y me va a decir que esta opción se superpone. Bueno, va a crear ya las tablas dinámicas. Le voy a decir que sí. Le voy a decir que sí. Se va a crear la tabla dinámica. Que sí. También. Y listo. Tablas dinámicas creadas en la hoja de análisis. Vamos a cerrar entonces nuestro editor y aquí podemos ver todas nuestras tablas dinámicas, que serían 5. Vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ya ha creado entonces el botón número 2, las tablas dinámicas. Ahora vamos con nuestro prompt número 3 para crear los gráficos que vamos a utilizar para nuestro dashboard. Rápidamente vamos a llevarlo a ChatGPT y vamos a generar nuestro código en Visual Basic. Voy a crear entonces el módulo número 3. Me voy al editor de Visual Basic y listo. Voy a crear mi módulo número 3. Aquí está. Vamos a esperar que ChatGPT cree el código para el gráfico. Por el momento vamos viendo nuestras tablas dinámicas. Vamos a poder filtrarlas aquí. Por ejemplo, déjenme ver. Voy a activar la lista de opciones. Voy a quitar esta fecha y la voy a poner por los meses. Aquí está, días y fecha. Muy bien, aquí ya quedaron todos los meses. Lo mismo voy a hacer para los gastos y para los ahorros. Voy a quitar fechas y días y me va a quedar únicamente con los meses. Muy bien. Aquí en ingresos, porcentaje, me voy a quedar con los 5 primeros. Voy a aplicar un filtro de valor. Le voy a decir que entre los 5 mejores. Y lo mismo voy a hacer con los gastos. Voy a aplicar un filtro de valor y le voy a decir que dentro de los 5 mejores. Ahora sí, tengo todas mis tablas dinámicas organizadas. Vamos a ver qué ha hecho ChatGPT con el código. Todavía está programando, ya debe estar terminando. Listo, ya ha terminado. Voy a traerme el código y lo voy a pegar en mi módulo número 3 de Visual Basic. Ahora vamos a crear el botón número 3 para crear nuestro dashboard. Vamos a programador, insertar un botón. Voy a cambiarle el nombre rápidamente. Ese se va a llamar crear dashboard. Listo, ya lo tenemos. Vamos a ver entonces cómo nos va esta vez. Al parecer no generó ningún error. Vamos a ver si están los 5 gráficos. Efectivamente, están los 5 gráficos. Aquí yo simplemente voy a mover los gráficos y los voy a personalizar a mi manera, como yo quiero que aparezcan. Yo voy a bajar, por ejemplo, acá estos dos en porcentaje y los gráficos los voy a estirar un poco. Y como ven amigos, aquí ChatGPT con estos 3 botones me ha creado lo que son los registros, las tablas dinámicas y el dashboard. Ya esto que estamos viendo acá, yo simplemente lo personalicé para crear lo que les mostré en un principio, que sería el dashboard ya personalizado con diferentes colores, con diferente estructura, creando un segmentador por meses y creando los KPIs para poder personalizarlo de esta manera. Recuerden, esta plantilla la pueden descargar completamente gratis. Abajo en la descripción les dejo el link para que ustedes la puedan utilizar. Y creo que ya hemos terminado entonces con este mini proyecto de presupuesto mensual fácil, sencillo y rápido para que ustedes lo puedan ejecutar. Me gustaría saber qué opinan de este tipo de proyectos que estoy generando con ChatGPT y con Excel, aunque más adelante sí que vamos a utilizar Excel puro sin intervención de ChatGPT, a salvo de algunas fórmulas o algunos códigos para solucionar ciertos problemas. También vamos a estar viendo cómo personalizar, cómo diseñar la interfaz de los dashboards que estoy creando de aquí en adelante. Si les gustó el video, les pido que por favor se suscriban al canal, le den un me gusta y déjenme su comentario y su opinión. Me gustaría mucho saberlo.
con mucho gusto les responderé. Gracias por ver este video, que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión.